Ahora, igual que lo hicimos para la elipse centrada en el origen, pero que tenía el lado mayor en el eje X, vamos a hacer la deducción de la ecuación de la elipse centrada en el origen, pero esta vez con el lado mayor sobre el eje Y. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero necesitamos saber cuáles son las coordenadas de los dos focos. Ahora recuerden, este es el centro y está en el origen, es decir, en el punto 0, 0. Ahora, recuerden que la distancia del centro a cualquiera de los focos es simplemente C. Es decir, esta distancia es C. Entonces este foco tendría las siguientes coordenadas. Para las X, 0. Observen que para las X es 0. Y para la Y es esto de aquí, que es C. Y el otro foco es lo siguiente. Para las X es 0. Y para las Y es menos C. Observen que es hacia abajo y a una distancia C. Ahora, recordando la definición de la elipse, nos dice que un punto, por decir este, está en la elipse si la distancia de este foco al punto más la distancia de este otro foco al punto es igual a 2A. Es decir, nosotros tenemos que la distancia de este punto que tiene coordenadas XY a este punto que es el foco 1 que tiene estas coordenadas 0,C más la distancia de este mismo punto que es XY a este otro punto que es F2 que es 0, menos C. La suma de estas dos distancias debe ser igual a 2A. Esa es la definición que nosotros tenemos de una elipse. Ahora vamos a hacer todo el proceso operativo para llegar a deducir la fórmula. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Recuerden, la distancia entre dos puntos se halla de la siguiente manera. Es la raíz cuadrada de las coordenadas en X restadas. Es decir, X menos 0 y luego al cuadrado. Es decir, X menos 0 que nos da X al cuadrado nos da X cuadrado. Más la resta de las coordenadas en Y al cuadrado. Es decir, Y menos C al cuadrado. Y esto más. Nuevamente, aplicamos la fórmula de la distancia, que es la raíz cuadrada de X menos 0, que es X al cuadrado, más Y menos C, es decir, Y menos C al cuadrado. Y esto es igual a 2A. Ahora hagamos lo siguiente, pasamos este término que está sumando a restar al otro lado. Y entonces nos va a quedar lo siguiente, que raíz cuadrada de X cuadrado más, este nos da Y, menos por menos nos da más, es decir, Y más C al cuadrado va a ser igual a 2A y este término que está sumando lo pasamos a restar. Entonces nos va a quedar menos raíz de X cuadrado más Y menos C al cuadrado. Ahora, nosotros debemos quitar estas raíces para poder hacer operaciones mucho más fáciles. Entonces lo que vamos a hacer es elevar a ambos lados al cuadrado. Entonces vamos a obtener lo siguiente, que X cuadrado más Y más C al cuadrado, observen que cuando elevamos al cuadrado se cancela con esta raíz, y esto va a ser igual a 2A menos raíz de X cuadrado más Y menos C al cuadrado, y todo esto al cuadrado. Ahora, observen que esto es un binomio al cuadrado y nosotros sabemos cómo expandir esto. Recuerden, es el primero menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces vamos a obtener lo siguiente, que X cuadrado más Y más C al cuadrado va a ser igual. Entonces tenemos este primero al cuadrado, sería 2A al cuadrado que nos da 4A al cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo. Ahora 2 por este nos da 4A por el segundo, que es esta raíz, que es raíz cuadrada de X cuadrado más Y menos C al cuadrado, y esto más el segundo al cuadrado, es decir, X cuadrado más Y menos C al cuadrado. Ahora observemos lo siguiente, este X cuadrado lo podemos cancelar con este otro X cuadrado. Y entonces lo que nos va a quedar es que Y más C
al cuadrado va a ser igual a 4a al cuadrado menos 4a por la raíz de x cuadrado más y menos c al cuadrado más y menos c al cuadrado. Ahora vamos a borrar aquí para seguir operando. Lo que nos va a quedar entonces es lo siguiente. Ahora vamos a expandir este binomio, que recuerden es el primero, que es y al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, lo vamos a escribir 2cy, más el segundo, que es c al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4a al cuadrado menos 4a raíz de x cuadrado más y menos c al cuadrado. Y esto más, y nuevamente aquí también expandimos esto. Nos queda y al cuadrado menos 2c por y más c al cuadrado. Y entonces observen, aquí también podemos cancelar este y cuadrado con este y este c cuadrado con este c cuadrado. Observen que tienen el mismo signo. Y entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar aquí 2cy va a ser igual a 4a al cuadrado menos 4a por la raíz de x cuadrado más y menos c al cuadrado menos 12y. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar esta raíz hacia este lado y este hacia este otro lado. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Cuando pasemos este, nos va a quedar que 4a por la raíz de x cuadrado más y menos c al cuadrado va a ser igual a 4a al cuadrado menos 12y, que es este, y este que lo pasamos para este lado nos queda menos 12y. Es decir, nos va a quedar 4a por la raíz de x cuadrado más y menos c al cuadrado, y esto va a ser igual a 4a al cuadrado menos 4cy. Ahora observemos lo siguiente, podemos sacar aquí factor común 4 y nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar que 4a por la raíz x cuadrado más y menos c al cuadrado va a ser igual, y aquí sacamos a factor común 4, aquí nos queda a al cuadrado menos cy. Ahora observen lo siguiente, podemos cancelar este 4 con este, simplemente pasando este que está multiplicando a dividir. Y lo que nos va a quedar es que a por la raíz de x cuadrado más y menos c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos cy. Entonces vamos a borrar para seguir aquí nuestro procedimiento. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. Elevamos a ambos lados de la igualdad al cuadrado. Es decir, aquí nos queda a por la raíz de x cuadrado más y menos c al cuadrado. Y todo esto al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos cy al cuadrado. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente. Aquí simplemente este cuadrado va a distribuir porque esto es una multiplicación. Entonces aquí nos va a quedar que a al cuadrado por este elemento al cuadrado. Es decir, quitamos esta raíz y nos queda que x cuadrado más y menos c al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿qué? A este término al cuadrado. Recuerden, esto nos queda un binomio al cuadrado. Y entonces nos va a quedar el primero al cuadrado, es decir, a al cuadrado, que es igual a la 4, menos 2 veces el primero por el segundo, que es 2cy por a al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que sería c al cuadrado por y al cuadrado. Ahora vamos a expandir también este binomio que tenemos aquí. Nos va a quedar lo siguiente, que a al cuadrado por x cuadrado más, y este binomio nos queda y al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 12y más c al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la 4 menos 2cy por a al cuadrado más c cuadrado por y cuadrado.
Ahora vamos a multiplicar esto que tenemos aquí y nos va a quedar lo siguiente. A al cuadrado x cuadrado más a al cuadrado y cuadrado menos 12y por a al cuadrado más a al cuadrado por c cuadrado. Y esto va a ser igual a esto de aquí, que es a a la 4 menos 12y por a al cuadrado más c al cuadrado por y al cuadrado. Ahora observen, este de aquí lo podemos cancelar con este de aquí. Y entonces lo que nos va a quedar es que a al cuadrado por x cuadrado más a al cuadrado por y cuadrado más a al cuadrado por c cuadrado va a ser igual a la 4 más c cuadrado por y cuadrado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Borremos aquí. Vamos a pasar este término de aquí al otro lado. Y nos va a quedar lo siguiente. Que a al cuadrado por x cuadrado más a al cuadrado por y cuadrado menos este que tenemos aquí, que es c cuadrado y cuadrado más a al cuadrado por c cuadrado va a ser igual a la 4. Y observen, podemos sacar factor común y cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar que a al cuadrado x cuadrado más y cuadrado que multiplica a al cuadrado menos c al cuadrado más a al cuadrado por c cuadrado es igual a la 4. Ahora recordemos la siguiente igualdad que se cumplía para los valores de a, b y c. Y era la siguiente, que a al cuadrado era igual a b cuadrado más c cuadrado. Recuerden, este b al cuadrado es la longitud del lado menor, a al cuadrado la longitud del lado mayor y c al cuadrado la distancia entre un foco y el centro. Ahora observen, aquí tenemos a al cuadrado menos c cuadrado. Entonces si pasamos este c cuadrado al otro lado nos queda que a al cuadrado menos c cuadrado es igual a b cuadrado. Es decir, esto que tenemos aquí es b cuadrado. Ahora, también este c cuadrado lo podemos cambiar, simplemente pasando este b cuadrado hacia aquí. Y nos va a quedar que a al cuadrado menos b cuadrado va a ser igual a c cuadrado. Entonces vamos a hacer esta modificación. Este lo vamos a cambiar por b cuadrado y este c cuadrado por a al cuadrado menos b cuadrado. Y lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Que a al cuadrado x cuadrado más y cuadrado por b cuadrado más a al cuadrado por c cuadrado, que es esto, es decir, a al cuadrado menos b cuadrado, va a ser igual a la 4. Ahora, multipliquemos esto que tenemos aquí. Aquí nos queda a al cuadrado x cuadrado, más, vamos a poner el b cuadrado adelante, ya que este es una constante. Esto va a ser y cuadrado, más, aquí multiplicamos, nos queda a al cuadrado por a al cuadrado, que es a la 4, menos a al cuadrado por b cuadrado. Y esto va a ser igual a la 4. Ahora observen, podemos cancelar este a la 4 que tenemos aquí. Y lo que nos queda es que a cuadrado x cuadrado más b cuadrado y cuadrado menos a al cuadrado b cuadrado es igual a 0. Ahora vamos a pasar este término al otro lado de la igualdad. Y nos va a quedar que a al cuadrado x cuadrado más b cuadrado y cuadrado va a ser igual a al cuadrado por b al cuadrado. Ahora vamos a dividir por este término a ambos lados de la igualdad. O lo que es lo mismo, pasamos este término a dividir y aquí nos va a quedar un 1. Y entonces nos va a quedar que a al cuadrado x cuadrado más b cuadrado por y cuadrado, esto sobre a al cuadrado por b cuadrado va a ser igual a 1. Y entonces aquí podemos distribuir este denominador y nos va a quedar a al cuadrado por x cuadrado sobre a al cuadrado por b cuadrado más b cuadrado por y cuadrado sobre a al cuadrado por b cuadrado va a ser igual a 1. Y entonces observen, aquí podemos cancelar los a cuadrados y aquí los b cuadrados. Y entonces lo último que nos va a quedar es lo siguiente. Que x cuadrado sobre b al cuadrado más y cuadrado sobre a al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces observen lo siguiente.
esta sería nuestra ecuación de la elipse que está centrada en el origen y cuyo eje mayor está sobre el eje Y. Ahora observen que es la misma que teníamos en el caso en que el eje mayor era el eje X, pero observen, en este caso, este valor, que era el valor del eje mayor, está sobre la Y. Entonces eso nos va a permitir identificar cuando una parábola tiene el eje mayor en el X o en el Y. Es decir, el valor que sea más grande es el que nos va a indicar cuál es el lado mayor y hacia dónde va ese lado mayor. Por ejemplo, nosotros sabemos que A es más grande que B. Entonces, donde encontremos el número más grande, va a ser lo que nos va a identificar el eje mayor en qué eje está. Ahora, en nuestros próximos videos haremos ejemplos, entonces cómo graficamos una elipse teniendo su ecuación.